Pues qué tal, amigos de Eternidad y Letras, nuevamente aquí en otra entrevista, aquí para este lugar dedicado a los libros, la lectura y todo aquello que rodea a este espacio. Estamos con José Fons, que es de Textosterona, pues, escritor, editor, autodidacta, nos dice. Exactamente. Pues muchas gracias por estar aquí en Gracias a Eternidad y ustedes por la Letra. invitación, señores. Es un placer estar aquí en Eternidad y Letras. Pues bueno, no tengo más que agradecerte por la invitación y a Jesús de la Peña por hacer el enlace. Así que seguimos leyendo. ¿De dónde surge Textosterona? El concepto. Bien, Textosterona surge por allá por el 2008, 2009, que fue el momento en que yo me encontraba en una crisis existencial y como siempre financiera, porque acaba de quebrar mi cafetería, nuestra cafetería que teníamos con mi esposa, y fue gracias a esa supercrisis del 2008, ¿no? Entonces, mientras yo estaba con este asunto de tener una cafetería ahí en mi colonia, al mismo tiempo siempre he tenido la necesidad pues este impulso creativo de hacer cosas y de manifestarse y siempre he estado como en diferentes ramas. O sea, para mí esto del arte es la vida, es todo este impulso que tenemos. Entonces, en ese tiempo, lo que yo hice fue apoyar a un grupo de grafiteros que estaban en la colonia, unos chavos. Buenos, no de los que pintan letras. No, ahí está el asunto. El graffiti tiene que ser ilegal y ese es el asunto. O sea, todo lo demás que hacemos es muralismo cuando tienes permiso. Y entonces llegó a la colonia un movimiento de mejora tu colonia, enchula tu colonia. Entonces, mi colonia, la Daniel Garza, gana este concurso, entonces entra 1 millón de pesos para hacer mejoras, ¿no? Entonces, convocan a la asamblea y ahí voy yo, ¿no? A ver de qué se trata. Y están hablando de, pues ya sabes, cambiar las banquetas, poner luminarias y gastarse el dinero como siempre en obra pública. Y yo les levanté la mano y les digo, señores, hay un montonal de paredes aquí en la colonia, entonces vamos a hacer un movimiento y queremos que este proyecto pues impulse lo que van a ser unos pues grafitis prehispánicos, ¿no? Teníamos ahí esta modalidad y nos aceptaron y nos dieron presupuesto. Al principio simplemente este señor dijo, pues ¿cuántas latas de pintura y cubetas les doy? Le dije, no, a nosotros te vamos a cotizar igual que a los albañiles y te podemos cobrar por hora, por kilo, por metro, pero nos vas a pagar. Y entonces, pues los grafiteros tuvimos sueldo y un proyecto. Y entramos, ¿no? Entonces, lo único que se notaba del cambio y mejoramiento urbano fueron los grafitis. Entonces, cuando llega Martí Batres a hacer el acto inaugural y todo el rollo, me entrega su tarjeta y me dice, pues ve a la asamblea, y haz contacto en ese momento estaba, creo, Javier Hidalgo en esto de cultura, del Injuve, o no sé cómo se llama ahora, y ahí vamos. Entonces ya llegamos y les quisimos proponer todo este asunto que traíamos, porque en la cafetería jugábamos ajedrez, tocábamos la guitarra, platicábamos, teníamos nuestros viernes de dominó, o sea, esa es la cultura, o sea, nos agrupamos, compartimos y entonces, bien, llegamos ya a este escenario y pues el señor Hidalgo no nos recibió, nos mandaron con el secretario del secretario del secretario, y entonces en una oficina así más o menos como esta, llena de triques y de cosas, ahí nos recibe y ya nos dice, bueno, ¿de qué quieren hacer? Pues queremos consolidar un colectivo de pintores, entonces necesitamos recurso y simplemente como, pues ver qué onda, ¿no? Y entonces me dice, oiga señor, pues está todo muy bien, pero esto nada más es hasta los 29 años. Y usted ya está un poco mayor, entonces, pues lástima, Margarito, pues no va a prosperar tu proyecto. Y entonces, me dio mi paquetazo, entonces empezó a agarrar playeras y libros y cosas que tenía ahí. Y pues me dijo, bueno, pues muchas gracias, luego nos vemos, ¿no? Y entonces ya iba con mi compañero, este buen Carlos, pintor, que él sí siguió y es un buen pincel, ¿no? Un buen tlacuilo. Y entonces en la repartición me tocó un libro que se llama 50 centavos de Fridaura, que yo empiezo a leer de una sentada porque es muy bueno este título y al final me encuentro el nombre de Juan Carlos Valdovinos y dije, yo a este güey lo conozco, o sea, yo vengo de ingeniería civil.
Yo quedé trunco en Ingeniería Civil en Acatlán y él era mi compañero. Y entonces al final viene una dirección y un teléfono y le marco, ¿no? Le digo, ¿qué onda? Pues soy yo, ¿no? ¿Tú qué andas haciendo? O sea, hiciste este libro, sí. ¿Y tú por qué tienes este libro? Yo se lo hice al gobierno y es exclusivamente distribución del gobierno. Fue una beca que ganó un chavo de Nesa y y ese libro no está a la venta. O sea, ese libro, ¿por qué lo tienes, no? Y entonces me acerco y le digo, oye, carnal, pues ahorita estoy sin chamba. Y me dijo, pues vente, ¿no? Vente para acá. Y entonces él ya tiene su editorial que ya llevaba un rato y resulta que pues sí funcionó esto de ir a la escuela, ¿no? Él sí terminó la escuela y le fue bastante bien y entonces pues yo empiezo a querer trabajar con él y entonces para pues no quedarme sin hacer algo, creamos un área de su editorial que iba a dedicarse a hacer camisetas de escritores. Entonces a ese evento le llamamos Textosterona. Entonces lo creamos juntos y entonces él ya entró en un proceso ahí de pues, asuntos ahí personales y entonces me dice, ¿sabes qué, carnal? Pues yo ya renuncio a Textosterona, tú quédatela, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ¿quién define qué escritos van en las playeras? Yo soy el único director y yo hago todo, o sea, yo hago el diseño, el marco, la impresión, la venta. Bueno, mi esposa es la mejor vendedora del mundo, saludos Carmen. Pero entonces de ahí nace Textosterona, entonces el asunto aquí es que yo dije, bueno, vamos a empezar a involucrarnos con los textos y los autores que nos gustan. Entonces empezamos con Bukowski. Y asunto ¿Te acuerdas de cuál fue la primera playera? Sí, la primera ¿Cuál playera. fue la primera frase? No, al principio no tenían frases. Nada más puro rostro. No, iniciamos con una máquina de escribir. Entonces, este buen Fridaura le puso en el rodillo, más bien en el texto, le puso un verso de Bukowski que me encanta ¿qué es lo que hace un poeta sin dolor? Lo necesita más que la máquina de escribir, algo así, estoy parafraseando. Y en las teclas, ahí esparcidas, una frase ahí escondida que dice, yo leo a Bukowski. Yeah. Y entonces de ahí nos fuimos, ¿no? Entonces yo, mi primera playera que aviento es el rostro del viejo con el eslogan de Born into This, que es una super película, que es un homenaje, pues todo un documental de los varios que hay, pero sí es preciso de su vida, ¿no? Está incluyendo a todos los amigos vivos en ese tiempo que lo conocieron y está dedicado a Bukowski. Entonces, todo arrancó con eso, con una playera. Y con este afán pues bueno, como ya estaba una editorial y ya estaba todo arreglado, yo no sabía algo de nada, entonces, pues yo sí hago serigrafía, todo el tiempo he hecho serigrafía. A mí esto de las playeras para mí es un recurso fundamental, es un asunto político esto de las playeras. Cuando tú veas a alguien con una camiseta que dice pro vida, pues ya sabes de qué se trata, o el otro, ¿no? El que, no sé, el mensaje que quieras. Entonces, pues la usas un rato, la terminas usando para lavar el carro, pero sí hay coleccionistas de camisetas y la camiseta para mí es un vehículo fundamental. No es todavía una obra de arte, aunque la serigrafía sea parte del espectro de la gráfica, pero como tal no he visto una exposición de playeras, ¿no? Algo, con la cuestión de derechos de autor, ¿no hay problemas que agarres frases de libros? Sí hay problemas, siempre hay problemas. El asunto aquí es que somos punks, somos anarquistas y estamos buscándonos la vida, y cuando uno se busca la vida por sus propios medios, pues no tienen que tener miedos ni pensar en eso, ¿no? Generalmente, y creo que ahorita tocaste el punto fundamental, creo que una de las cosas también que hizo dudar a este compañero del concepto fue precisamente ese, así como yo no me quiero vincular a algo que yo tenga problemas con derechos de autor. Entonces yo estoy esperando a que me venga a demandar el dueño de los derechos de Bukowski, pero pues, no sé si sea su hija o alguien, pero ya sabes, alguien de seguro ya los tiene o no sé. Entonces el asunto aquí es que
todo parte de esta cuestión que llamamos el fan. O sea, todo lo hace uno por fan. Entonces yo hago mi playera de Bukowski porque es para mí, y soy fan de Bukowski, y les digo, miren, me encanta este viejo, pero entonces estos señores lo que hacen es, pues decir, güey, es que esa playera no está registrada, entonces ¿por qué la vas a hacer? Pues porque yo quiero hacerla, ¿no? El asunto aquí sería que, pues sí, ya estoy vendiéndolas, entonces pues... ¿Dónde las vendes? Yo estoy en La Lagunilla. Estamos en la calle de Comonfort, entre Libertad y Jaime Nuno, a un costado de la gasolinera, en el pasillo central, y ya tenemos ahí, me parece, 8 años. Hasta ahorita yo voy a cumplir ya 3 años de estar yo personalmente, porque yo siempre me gusta estar en el laboratorio, en el taller. Entonces las playeras siempre se fueron a La Lagunilla gracias a Carmen. Y gracias a Carmen se extendió el concepto porque simplemente la onda aquí era hacer las playeras básicas de manga corta, cuello redondo, que son las que todo el mundo usa, pero que son como, ¿qué te diré? Como difíciles y complicadas, porque sí necesitas ser alguien muy fan para ponérsela. Y entonces lo que terminamos haciendo fue intervenir prendas ya hechas. Entonces el asunto aquí es que estamos reciclando prendas, y entonces intervenimos un suéter, una playera, una blusa, lo que sea, y entonces le damos esa calidad de artesanía porque no estamos repitiéndola, no estamos en esta industria, porque en la playera básica pues puedes hacer 100 iguales, y aquí la idea es que nadie más va a tener una blusa como esa, ¿no? Entonces, aparte las chicas son mejores en esto de que llegas a La Lagunilla, ¿sabes? Y puede llegar una gringa o una francesa y se quedan impresionadas cómo es que alguien aquí en México está promoviendo este asunto a un suéter de cualquier marca, le intervienes con una frase, con un texto de muchos poetas, ¿no? Entonces, tenemos ya una infinidad de autores. Yo soy muy malo para esto del marketing y así. Lo que me gusta es la artesanía, ¿no? El hecho de estar trabajando. Entonces no sabría decir ahorita ciencia cierta cuántos autores hay, pero son poetas, escritores y músicos. ¿Qué te parece si vamos a un corte y vamos a ver una intervención que hizo tu queridísimo amigo, bueno, también queridísimo amigo, eso espero, Jesús de la Peña, allá claro, en el Spoken Box, sí. que estuvo hace poco allá y que se echó unos rounds ahí, ¿no? Y vamos Sí, a una aquí intervención en el Museo del Pulque. Del pulque y las pulquerías, y vamos a hablar sobre este tema más adelante, ¿no? De presentación de libros en las pulquerías y en cantinas. Estamos en Eternidad y Letras con José Fons y nosotros regresamos. Tartamudo de suelo, repaso los días igual que una página en blanco y no consigo mancharle con algo más que ceniza de lo que fueran mis labios en el brillo o la podredumbre del verbo que cuelga de mi lengua. Soy la materia que esculpe un pájaro parido por la nada. No sé quién, de mala forma, me otorgó la mentira del fuego. Si en mi nada arde, si en mi nada quema. ¿Qué importa que estos versos no sepan defenderse? Esta pedacería de espejo viene de dentro, de donde las raíces lloran el origen, en el centro de un ojo que no habitó la calma. ¿Cómo podría ya avergonzarme de donde yo solo he llegado, de donde yo solo he nacido? No hay pista del secreto de la puerta, no hay salida para este luto de luciérnaga sin lámpara. Y escribo, quizá no por poesía, quizá era cierto que yo no soy poeta, soy un pedazo de algo crudo, sin sal ni dulce, crudo, igual que la confesión de un asesino, arrepentido de la luz del mundo. Dicen los poetas que la voz de mi generación se incendia. ¿Y qué pasa con los paridos por el hielo, con los dueños de la sombra, los hermanos del cuchillo? No estamos en los libros, somos ríos subterráneos. No existimos. Un país hecho mujer cincela su palabra, y nunca una bala me dolió tanto. No es la locura el conflicto del hombre, es lo animal del demonio en mi ojo. Nuestros ojos
Es necesario dar cuenta, de alguna forma, que alguien renunció a la condición humana de todo el continente siglos antes de que yo naciera. Ahora las voces de mis voces me preguntan por las jaulas y respondo que son un lugar seguro, territorio de románticos en ruina, raíces artificiales sin fruto, ni siquiera árbol, que si las conozco, claro, lo suficiente para hacerme estado líquido y escurrirme por las rejas sin siquiera mirar de reojo para no tentar al vicio. Llego al subsuelo de mi forma con el estómago de mi corazón vacío. Peleo a muerte su alimento que no es más que un motivo de cerámica que siempre rompo. La molécula de mi verbo se hace pesada, me refugio en el propio pensamiento y me desplomo en capullo de sábanas, rogando una cuerda para ahorcar el suplicio que me crece de los huesos. Desemboco en un racimo de orquestas que confunde mi cabeza escarabajo y al final me quedo fluyendo siempre solo, entre mis oscuras rocas, igual que los ríos subterráneos en los que se sumergen las plegarias del mundo. Pues regresamos aquí después de haber escuchado a Jesús de la Peña con José Fons para seguir hablando sobre testosterona y vamos a cambiar un poquito más sobre el foro textual que traes. Yo quería simplificarlo un poco, pero bueno, ahorita ya sabes, me agarré del micrófono. La onda es que Testosterona patrocina el foro textual porque en ese momento que tengo mi taller de serigrafía, lo único que yo hacía era buscar lugares donde pudiera yo leer a Bukowski y llevar mis camisetas. Entonces la idea era esa, o sea, aventarme un poema de Bukowski y bueno, si les gustó o algo, ahí traigo playeras, igual si les late y ese era todo el asunto. Entonces andábamos ahí buscando lugares y no nos invitaban y era así como de, pues no, chavo, o sea, no se puede, ¿no? O sea, esto de leer a Bukowski no está padre y aparte, pues menos lo de tus camisetas, ¿no? Entonces, pues dije, pues voy a tener que hacer yo un lugar donde leamos a Bukowski. Entonces, dentro del taller le hice un espacio y me costó todo un año, gracias a un amigo que sí me ayudó como a preparar y curar todo este asunto. Saludos a Lelios Beltrán, y ahí creé el foro textual, que es un marco, es un pequeño escenario como de teatro y la idea es, te subes a leer 3 poemas de Bukowski, se graba el video, te tomas una chela y bye. Eso fue el foro textual, duró 7 años y con la sinergia pues fue cambiando el asunto porque ya llegaba la banda con la onda de oye, pero a mí no me gusta Bukowski, pues lee lo que quieras. Entonces, pues ya traían sus autores, traían su intención y llegó el momento de repente, no sé cómo, haciendo esa sinergia orgánica, donde de repente alguien se empieza a levantar y dice, pero yo quiero leer algo que yo escribí. Pues mejor, ¿no? Bienvenidos. Y entonces, pues no había cover, no había ninguna onda más que pues, tienen que ir al foro textual. En esa ocasión era lunes y martes, de 4 a 8 de la noche, que era un horario familiar, porque hay gente que venía de muy lejos y la idea era pues estar ahí con ese asunto, pero si tú ibas tenías que leer, o sea, era así como... Forzoso, si estabas ahí presente tenías que participar, ¿no? Esa era la onda, o sea, yo sí los estaba empujando a leer, ¿no? O sea, mucha gente yo vi que sí les cuesta trabajo esto de leer y digo, si estamos aquí y yo leo o digo algo, y no estoy acostumbrado a eso, pues esas son de las cosas que dan más miedo en la vida. O sea, de las cosas que dan más miedo en la vida es hablar en público. Hablar de lo que sea, o sea, simplemente pararse y decir algo. Ahora, ya leer un poema tuyo, pues todavía peor, ¿no? Entonces, se empezó a dar esta sinergia, entonces ya la banda ya traía sus textos, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho, por ejemplo, de un compañero, el Guillermo Gonzaga, que traía su bolsa de plástico y sacaba así sus poemas y tenía un verdadero relajo, ¿no? de obra, porque él sí era así como de traigo un papelito y voy en el camión, ¿no? Y entonces juntaba y me platicaba, perdí una mochila con una bolsa como esta y me estoy muriendo. Y entonces, y con otros compañeros que ya era como sabes, es lunes, vamos a ir a foro textual a leer a Bukowski, tomarnos una chela.
pues ya se iban preparando como en esta intención pues tenemos unos textos, ¿qué hacemos? Y ahí en ese asunto, pues yo convoqué, y yo me hago responsable porque soy el director de Textual Editorial, de que pues publicáramos. Bueno, y aparte es muy difícil para mucha gente leer, y como tú decías, leer, y aparte leer poesía, ¿no? Hace tiempo nos encontramos acá fuera de Buenavista a un chavo vendiendo tus poemas por $1, ¿no? Y nadie se las compraba, nadie decías, ¿cómo es posible? Es $1 y es un poema, ¿no? Y de eso vivía, ¿no? Y regresando a lo mismo, mucha gente no le gusta leer, ¿no? Pues es que es una cuestión acá, yo le digo paradigmática, porque leer no te hace mejor persona y de repente toda esta convocatoria hacia la lectura es como quererle dejar la responsabilidad de los libros y entonces la gente leída o tienes que leer o aprender cosas, eso te va a hacer mejor persona y no es cierto. Entonces ahí el gobierno o el control está como renunciando a su responsabilidad de preparar ciudadanos, de tener personas en el país pues que seamos empáticas con el otro. Y entonces esto de leer poesía tampoco te va a hacer más empático ni no, ¿sabes? pero de leer de todo tipo, ¿no? Te hace platicar con gente de diferentes cosas, te hace viajar a través de los libros, ¿no? Que es lo fantástico, ¿no? Eso sí, pero el asunto aquí es que el poeta no es un promotor de lectura. O sea, el poeta nada más simplemente lo que quiere es cuando ya llega el momento de publicarse, que es hacerlo público, que la gente se entere, pues eso, pues yo lo escribí para mí y quiero que alguien lo escuche y ese es mi único placer y beneficio. O sea, ya el hecho bueno, publicarlo y vender el libro ya es otra cosa. Sí. No, y aparte hemos visto algunos poetas que casi son inalcanzables, ¿no? Por haber publicado unos 2, 3 poemas, ¿no? Ese contexto también es diferente de otro tipo, ¿no? Pues porque sí somos como seres gregarios, nos vamos agrupando en diferentes como comunidades, entonces yo sí puedo reconocer que hay poetas posmodernos así muy extraños, o sea, tú los escuchas y dices, bueno, qué droga usan o no sé qué onda, y se van juntando en diferentes grupos. Hay otros que son de talleres, donde sí, la intención aquí es leer y comunicarse y aprender. Entonces, Textual nunca fue algo así, o sea, Textual nada más era como el juego, o sea, vengan a jugar, hay un espacio donde puedes leer y vas a ir aprendiendo a leer, y yo sí vi como mucha gente va mejorando en su lectura, porque la cámara es algo impresionante lo que hace uno con la cámara, o sea, cuando está la cámara puesta como aquí, uno ya no es uno, o sea, uno ya inmediatamente se transforma y empieza como, ¿sabes? Como cuando te gusta esta chava y empiezas así como, sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Claro. Qué bueno que estás aquí. Entonces, eso es lo que busca el poeta. El poeta lo que quiere es esa expresión y entonces tienes que practicarla, independientemente del texto, que ya cada quien lo lee diferente. Hay una frase que encontré en tu fanpage que decía, soy un transtextual. Bueno, eso fue un meme que compartí de alguien que estaba como en esa onda pues querer explicar este asunto de que sí te vas transformando porque, digo, para empezar, yo ya escribía mis cosas o tenía cosas para mí y ya también cuando me atreví ya que todo el mundo empezó a leer sus cosas, yo sacar las mías, pues no es nada más que esto de ir aprendiendo, ¿no? Entonces es esa transformación o que es, no sé si este cuate lo quiso poner como transgénero o que también es lo mismo, sí, este asunto digo, la política sexual, lo mismo pasa con las letras, entonces llega un momento en que yo sí defiendo a los malos escritores porque somos muchos y tiene que haber muchos malos escritores en la base de la pirámide. Entonces, se vale cuando empiezas a tener faltas de ortografía y demás, porque tienes que empezar. Entonces, no puedes empezar con alguien diciéndole, oye, ¿sabes? Está mal escrito, ¿no? Qué bueno que lo escribiste. Ahora vamos platicando, vamos mejorando, pero no es más que eso, ¿no? Como estarte exigiendo. Y es eso, pues estar echándolo a perder, ¿no? Que es como esta parte donde para nadar te tienes que mojar y alguien te va a empujar, ¿no? Y
Y a lo mejor dices, bueno, yo nada más quería nadar para no ahogarme, y hay otros que sí se vuelven competidores olímpicos, ¿no? Claro. Tus visitas tus proyectos aquí del Chopo, ¿no? Que es icónico, bastante, es una selva urbana donde hay mucha cultura también. El Chopo está pasando por una etapa ahorita complicada. A mí estamos yendo al Chopo porque estamos invitados con la Nación Alien al 5º encuentro de fanzines y publicaciones independientes. Entonces se supone que el Chopo tenía lo que era un corredor cultural, que ahorita esta administración, porque el Chopo es una asociación civil, esta asociación que ahorita está gobernando por este tiempo el espacio, decidió separar ese corredor cultural. Entonces tú antes, cuando llegabas al Chopo, bueno, la parte que es el Chopo entre el Sol y la Luna, que es la parte pues, fundacional, antigua, la original, estaba todo un corredor que eran como 4 carpas destinadas a exposiciones de pintura, a música, a lecturas y demás. Entonces se notaba que era como la manera en que el Chopo le devuelve algo a la comunidad y apoya a nuevos talentos para que tengan un espacio, ¿no? Que volvemos a lo mismo. Lo que uno quiere es visibilizarse, ¿no? Es tratar como de véanme, estoy haciendo esto. Y ahorita lo que hicieron fue separar y romper eso, entonces ya la disgregaron por todo el tianguis, y como ya soltaron la entrada, entonces haz de cuenta que estamos ahí como si fuéramos un puesto. No dice carpa cultural y no le dan la atención. O sea, lo hacen como esa parte donde no sé si su convenio con el gobierno es, tienes que hacerlo, pero creo que ellos no creen mucho en eso de la cultura. ¿Estaba donde está el foro ahorita, donde tocan, o no, eso en otra que parte? El foro, lo que es Radio Chopo, que está al final, ese es exclusivamente para bandas de rock. No, la parte cultural es atrás de la Biblioteca Vasconcelos, a la altura de las 2 puertas que tienen de acceso. Es como lo que está aquí afuera en la delegación, o sea, carpas donde llegan los colectivos y se ponen a exponer, ¿no? su obra, pero es el corredor cultural. O sea, es la parte donde el Chopo, pues se supone que, no sé si sea un convenio o de ellos mismos, pues promover otras cosas que no sean exclusivamente la música. ¿Qué te parece? Vamos a otro corte, pero te sugiero que en este espacio que vamos a tener en la entrevista, nos leas algo tuyo que traes, nos dices. Ah, claro. Y vamos a escucharlo y regresamos para la siguiente y última parte de la entrevista aquí con José Fons de Testosterona. Exactamente. Estamos en Eternidad y Letras y regresamos. Reivindícate, poeta. Dale tiempo a la tinta seca. Madura cada afrenta por donde escurre el vertiginoso desprestigio que te ha elegido. Sufre la eterna melancolía o pone el pecho a las balas por tu arrojo. Reivindícate, poeta, herido reafirma con tu rima, inadvertida, a pesar de los extraños cantos, invoca la realeza de tu verso, enfrenta la tormenta, exigimos del poema su presencia. Reivindícate, poeta, antes de morir, nace liberado al fin. Tajante, no rindas la palabra dada, no permitas reposo a tu letra manifiesta. Recuerda que todos caemos. Reivindícate, poeta, de la ignominia no temas el abrazo. Demanda con los poetas el privilegio, esa estirpe de la resistencia, la facultad para defenderte contra todas las ofensas. Reivindícate, poeta, no lo hagas por esgrimir versos a las academias, impreso y publicado por tus propios medios. Exige tu derecho a pisar las teclas. No te enganches en rescatar solo tu imagen. Reivindícate, poeta, arquitecto, que las losas y traves no terminen atascadas de matemática vana, y construye los castillos de palabras para darnos techos a los sin casa. La poesía es una mansión interminable. Reivindícate, poeta, cursi pretencioso, lanzando rimas rosas y subidas de tono. Ufano por ser el cupido afectado, pon tu queja a los amorosos, aunque sea complicado saberse un romántico sin beneficio. Reivindícate, poeta insurrecto, las consignas a las barricadas apremia, agita las instancias que gobiernan argumentos de odio, jamás contengas tu voz,
No hay más resguardo que la lucha, sabes que serás perseguido sin descanso. Reivindícate, poeta abstracto, radicaliza tu forma sublime, impalpable, oculto en la oscuridad sutil del sueño despierto. Demuestra y domina etéreo, viajes infinitos sin comprensión premeditada. Poeta, reclama por ti, por mí y por todos los compañeros. Poetas laureados, poetas premiados, poetas vetados y perseguidos, poetas desconocidos, poetas que en su casa los conocen, poetas anónimos, poetas del microbús, poetas del metro y del tren ligero, poetas que viajan en avión, poetas mecanógrafos autodidactas, poetas que escriben con lápiz, poetas que no saben leer, poetas gritones, poetas callados, poetas de avaro, poetas becados, poetas de verdad, poetas viejos, tan necios, poetas de festival, poetas de ferias del libro, poetas de bares y cantinas cuando retoman y asaltan la ciudad, poetas divas que nunca llegan a donde se les invita, poetas titulados en la calle o la universidad, poetas analfabetas de firme caligrafía, poetas desaparecidos que no se quedan mudos ni saben descansar en paz. Aún abrazados en la multitud, morimos solos. Aún sostenidos por la furia de la masa, pasamos desapercibidos. En tiempos oscuros, fama, fortuna y gloria se ofrecen, con gusto recibe su desafío. Reivindícate, poeta, que a nadie debes pedir licencia. Entreteje las hojas sueltas y déjalas partir convencido. Jamás mendigues premios, homenajes y becas. No dudes nunca más del poema, de lo que es tuyo. Pues ya regresamos a la última parte de la entrevista con José Fons y acaban de escuchar su poema Reivindícate, poeta. Pues muchas gracias por habernos traído esta pieza, ¿no? De aquí a Eternidad y Letras. Es la pieza fundacional de la editorial, así se llama una de las colecciones, Reivindícate, poeta, y surge a partir de un conflicto que pasó con uno de nuestros amigos y compañeros, que le quitaron un premio porque la estaban acusando a ella de tener algo extraoficial, y que entonces este premio que había ganado pues lo ganó así de mala fe, y entonces de ahí salió esta exigencia de reivindicar a los poetas, ¿no? Incluso por los premios y por los títulos y el reconocimiento, que más bien lo que estamos, creo yo, haciendo o tratando de hacer es primero como buscar esa aceptación, ¿no? De que nos conozcan, no tanto del reconocimiento, creo yo. Los que yo sí digo que son escritores de concurso y de campeonato, pues bienvenidos, qué bueno que hagan falta, pero de una generación, para que un escritor pues prospere, tienen que pasar por lo menos 10 años, y si te siguen leyendo, pues ya la hiciste. Ya estás dentro del... Pero los demás... Tenemos que hacer esa base, o sea, los poetas y los poemas y todo lo que hacemos somos como este moho, estos hongos, esto que hace que el bosque crezca, porque sin él no va a haber grandes árboles. Y va a haber unos árboles gigantes, pero sin esa acción molecular de toda esta base de gente que esté haciendo cosas, pues no prospera una literatura en ningún lugar. Hablemos de los espacios culturales que sean autónomos, que se necesitan más en esta ciudad, ¿no? Y bueno, en todo el país, ¿no? Yo creo que aquí es la parte donde, así como el gobierno hace concesiones a las redes de transporte y que es su deber, y ellos son los únicos que pueden pues decir cuáles son las rutas de camiones y de metrobuses y demás, pero llega un momento en que está limitada su oferta, y entonces empieza a decirte, bueno, tú los 50 camiones los metes a esta ruta y me vas a hacer esta chamba. Entonces ellos saben que no les va a alcanzar para prosperar y producir edificios culturales. No hay manera, o sea, no hay manera de que se estén construyendo. O sea, estaría genial que cada 3 meses hubiera una nueva biblioteca, una nueva sala de lectura, un nuevo centro cultural en cada colonia. Entonces, como no les va a alcanzar, lo que tienen que hacer es dejar que las personas que tenemos en este caso, nuestro foro, nuestro predio, nuestra casa, nuestro edificio, pues que le den esa calidad de espacio cultural, y con la debida licencia y con los debidos permisos para que
pues para que funcione y haga el servicio que no pueden dar, ¿no? Que es esto de la cultura, ¿no? Entonces todos estos pilares y demás vienen a hacer este mismo efecto, pero no alcanzan, no son suficientes. Y están limitados, o sea, los pilares están limitados a ciertas edades, a ciertas zonas, y es difícil, o sea, tú tratas de inscribirte, no sé, en la Casa de Cultura esta de Javier Villaurrutia, que está ahí en la glorieta del Metro Insurgentes, y en 2 horas se llena el cupo, no te cobran algo, pero no es suficiente, o sea, no es suficiente, 30 personas para una clase de grabado. Entonces, si yo tengo un tórculo y lo pongo en mi casa y doy clases de grabado, pero no tengo esa calidad de formalidad para que, pues son los permisos que hacen falta, ¿no? Sí, yo creo que es esa parte donde volvemos a lo mismo. No quieren otorgarnos ese poder, piensan que con ese poder no sé qué vamos a hacer. Pero no creo que vamos a hacer otra cosa más que si yo tengo una pequeña imprenta y les enseño a la gente a hacer libros y ya al final van a decir, no, es que usted va a cobrar. Pues claro que tengo que cobrar porque yo no tengo un empleo y entonces lo que yo sé hacer... La materia prima, ¿no? Simplemente luz, agua, espacio, lo que vas a utilizar. Para empezar, entonces, ¿sabes? Es esta parte donde, por eso los espacios culturales no existen como tal y entonces estamos abusando de esta figura de las cantinas y las pulquerías, porque lo que queremos es un espacio donde vayan a vernos, que vamos a leer, si es posible que adquieran el libro, pero no es un lugar adecuado leer en una cantina. O sea, al principio sí lo fue. Sí, acabo de ir a uno y estábamos escuchando al poeta y pasaba la de los pulques enfrente de ti haciendo ruido, ¡paca! Con sus vasotes, o sea, te distraía, ¿no? Y después, como decías tú, y después te pones jarra y ya no pones atención, ¿no? Y es la parte esta del proceso, te digo, nosotros empezamos leyendo en cantinas y sí nos gustaba porque teníamos que empezar y arrancar en algo, y era lo que había, o sea, no nos iban a dar una sala de lectura de Javier Villaurrutia, ni de Bellas Artes, ni de cualquier cosa, porque ¿quiénes son ustedes? Entonces empiezas ahí, pero cuando vas cambiándole sí te das cuenta de que yo ya lo que quiero es una iglesia, o sea, quiero un lugar silencioso donde pueda yo leer y la gente que venga, pues tenga ganas de escuchar lo que quiero yo leer y esa es toda la intención, o sea, el público lo que tiene que aportar es su atención y su silencio, sus buenas maneras de comportarse para que el autor pues tenga esa facilidad de leer, ¿no? Pero al principio yo sí aprendí que leer hay que leerle a las piedras, o sea, nadie te va a hacer caso, lo que estás leyendo no importa, lo que importa es que tú estás con tus patitas ahí temblando, esforzándote a ti mismo a aprender a leer, y es muy importante esto de leer en público, ¿no? Leer en voz alta, pero lo vas superando, entonces ya es la parte donde yo ahorita quiero leer a Bukowski sobrio, ¿no? Yo ya quiero estar como en un lugar donde, aunque dirías, bueno, ¿cómo Bukowski, güey? Si es para una cantina, ¿no? Sí. Y estar ahí como allá a medio jarra, ¿no? Pero pues, entonces hagamos un maratón de lectura sobria y otro maratón ya bien borrachos. A ver qué concepto tienes diferente, ¿no? Porque ya con un poco de alcohol ya tu percepción también es diferente, ¿no? Sí, todos nos volvemos geniales, aunque ya cuando abusas pues ya te entorpeces bastante. Hubo un boom de la lectura de Bukowski, me acuerdo, hace en el 95, 96, hubo un boom que después se apagó, ahorita no sé si otra vez volvió a renacer. Hay Bukowski para rato y Bukowski, ahorita por lo pronto yo sé que hay ciertos festivales y compañeros que lo tienen ya como bandera, hacen antologías, hacen presentaciones cada año y sí, siempre ha sido como un referente, ¿no? Yo no defiendo a Bukowski que sea uno de los genios, pero sí para mí es como esta cuestión de lo que estamos haciendo siempre nosotros, que es ser ejemplares, o sea, poner el ejemplo, y entonces para mí el ejemplo de este señor es que todo el tiempo en esa época estuvo insistiendo en escribir y en esa época no había editores, tenías que mandar tus textos a las revistas y después ya que te publicaban ciertas revistas que sí son especialistas y que sí tenían esa mano de la academia, entonces ya después pues ya te decían, pues está bueno, ahora vamos a hacerte ya el libro, ¿no? Pero entonces tenías que ir a tocar puertas. Y ahorita la cuestión es que ya estamos en el hágalo usted mismo
y ya no necesitas ese reconocimiento más que el de tu trabajo y el de ir mejorando tú, ir aprendiendo. Entonces yo que ya llevo 6 años haciendo libros, pues sí vas aprendiendo, ¿no? De cómo se hace un libro, pero yo no tomé clases de cómo hacer un libro. Para alguien que no conozca a Bukowski, ¿cuál libro le recomendarías para entrar a entender esta obra de él? Bueno, el viejo, el asunto acá es que Anagrama lo introduce a Latinoamérica y digo, en Argentina mete la poesía y en México dijo, no, vamos a entrar con la narrativa. Entonces todo el mundo lo conoce por este realismo sucio y todas estas aventuras de borrachos y de desmadre del viejo. Y entonces cuando te das cuenta que es poeta, pues, o sea, tiene como 50 libros, ¿no? de poemas. Pero para introducir al viejo a cualquier sistema, yo digo que en narrativa hay que leer primero La máquina de follar, que es un libro de relatos, y como novela completa El cartero, que tiene, creo que son 5 o 6 novelas. Y para poetas, pues no sé, hay bastante, pero yo ahorita el que yo recomiendo es uno que se llama Dios, es que no lo recuerdo. Bueno, dejémoslos así. Películas o documentales, nombraste una hace rato, yo no la vi una más comercial que nada, la de Barfly, fue la única que encontré de él, pero hay más películas dedicadas a él, ¿no? Titubeé porque estaba queriéndome acordar del título en inglés, que lo tengo en inglés, pero para empezar con Bukowski hay que conseguir esta antología que se llama Suele a orilla de un vaso que corta, y ese fue publicado en Ensenada, Baja California, y es uno de los mejores libros donde trae diferentes poemas de más de 10 libros. Entonces sí es como una introducción así general, para ya luego buscar ya los títulos completos. En películas, así como de dramatizadas de su obra, a mí la que más me gusta es Barfly, que es así como clásico, incluso hasta usó su libro de Hollywood al respecto. Y como documento está Born Into This, que es así como pues un tratado fundamental de todo esto que es el viejo, donde ahí yo aprendo este asunto de no lo intentes, que es la frase que está en su lápida, porque las cosas no hay que intentarlas, hay que hacerlas. Entonces, si quieres ser un escritor borracho o un borracho escritor, hazlo, no lo intentes. Entonces, él antes del Just Do It de Nike, él ya traía esa onda de o sea, vivir o hacer cosas no es intentarlo, es hacerlo, y ya, si no lo hagas. Ya, para finalizar casi, ¿tenemos política pública para la educación bien establecida o falta mucho? Creo yo que el asunto aquí es que, como en todo, yo insisto, seguimos peleando el primer punto del pliego petitorio de 1968, que es el diálogo público, y que como tal, o sea, no hay manera de integrarse dentro de, ahorita la alcaldía Cuauhtémoc que estaba impulsando esto de los derechos culturales, que ya creo que la administración pasada ya la había hecho, pero no se publicita, no se abre como este asunto de todos tenemos derecho a la cultura, pero más que nada los productores de espacios y de lugares y de obra cultural no tienen este beneficio de esta protección. Una cosa es tener derecho a cultura, que tú como usuario, que la recibas del gobierno, pero tú como productor cultural, que tú la impulses y que tú desarrolles tus marcas, tus procesos, tus mercancías, tus artesanías, no existe como tal. Entonces creo que ahí es la parte, volvemos a lo mismo, de que así como concesionan que haya líderes transportistas con peceros y con malos servicios y que ya quieren subirle al transporte, deberían de darle permiso que cualquiera que tenga una vivienda o un espacio establecido pudiera aportar a todo el esfuerzo que ellos se supone que tienen que hacer para hacer esto de cultivarnos entre todos y aprender, ¿no? Pero sin este asunto de educarnos, porque yo creo que nadie educa a nadie. Este asunto no es ir a la escuela, es simplemente
yo lo decía ayer, está bien padre esto de los poemas y vibras y gritas y te entusiasmas, ya seas como público lector o como seguidor y fan, pero por ejemplo ahorita se me hace mucho más indispensable que ya tuviéramos ya unos protocolos y unos espacios dedicados a la educación de cómo usar el metro y no pararse en las puertas y no usar las escaleras como si estuvieras en un mall ahí, y que estos señores se quiten la mochila cuando entran al metro. Esos detallitos de cultura, de buena vecindad, de empatía es lo que hace falta, aparte de que tengas tu buena música, tu Beethoven, tu Mozart, tu Bach, tu cine, tu alimento, que es esto también de la cultura, pero que no es básicamente un producto, ¿no? Que es la parte esa donde Claro. pues vivimos de esto del aplauso o de qué vivimos. Pues te agradecemos mucho haber venido aquí a Eternidad y Letras. No, muchas Antes, gracias. ¿dónde tus redes sociales o dónde te pueden encontrar para ir a comprar una playera? Si quieren encontrar las camisetas, estamos como Textosterona Playeras Literarias en el único e inigualable centro de control que es el Facebook. Y ahí también están registradas los otros proyectos que, bueno, se vinculan en el mismo espacio, que es el Foro Textual, que es ahí donde queda el registro de todos los visitantes y los videos, y Textual Editorial, que es única y exclusivamente publicar los títulos y algo que relacionado con esto de la lectura y de la escritura, que son donde pues puedes acercarte a conocer a quienes hemos publicado. Tenemos más de 50 libros de diferentes autores, son ediciones pequeñas, cortas. Aquí la idea es impulsar como ese asunto de la gente hace su libro y se va bien contenta a su casa, en la presentación es el más feliz, pero la mayoría no son escritores, digo yo, pues profesionales, ¿no? Que están dedicados a ir a concursos, a becas, a estar como en el ajo de esto, porque tenemos gente normal, digo, que hace su libro y ya se va a su casa, tranquilamente. Pues José Fons, te agradezco mucho la entrevista aquí en Eternidad y Letras. No, muchas gracias, se fue rapidísimo. Yo pues ya sabes, uno que es bien hablador, pues esto es lo que hacemos. Entonces la palabra oral pues es fundamental, creo que, y la palabra escrita pues ya hay que hacerse responsable de ella, y yo lo que digo siempre es seguimos leyendo. Ok, te agradecemos mucho. Esto fue Eternidad y Letras y nos vemos en la próxima entrevista.